Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, intrigas y revelaciones explosivas. Yo soy y estoy aquí como siempre para traerles la crema innata de lo que es tú, dando de copyright hablar en el mundo del Spectrum culo y sobre todo, en el universo de nuestro queridísimo Kanyaman. Hoy prepárense porque la cosa se pone candente. Vamos a hablar de un tema que ha estado rondando las redes sociales, los foros y por supuesto nuestros grupos de WhatsApp. Lo adivinaron, vamos a diseccionar, analizar y por copyright no decirlo, a disfrutar de la copyright mica que rodea a Yaman y a redoble de tambores de Metuz Demir. Y no solo eso, vamos a explorar la verdad. La verdad al fin. O al menos nuestra interpretación superíndice 3n de la verdad, basándonos en todo lo que hemos investigado y descubierto. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de salseo, quiero invitarlos a que se suscriban a su canal, si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Acu encontrar actualizaciones diarias, análisis profundos, teorías conspirativas, y mucho asu que ya saben, denle clic a ese botoncito rojo y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas. Hecho esto, arranquemos motores. Bien, empecemos por el principio. La relación superíndice 3n entre Kanyaman y de Metuz Demir ha sido, desde sus inicios, una montaña más menos rusa de emociones. Desde que compartieron pantalla en la exitosísima serie Erkenci Kwai, la química entre ellos era palpable, evidente e innegable. La pantalla parecía arder. Y claro, los fans, que somos unos románticos empedernidos, empezamos a fantasear con la idea de que ese amor traspasara la ficción superíndice 3n. Rumores, especulaciones, fotos robadas, entrevistas ambiguas. Todo alimentaba la ilusión superíndice 3n de que Kan y Demet eran algo que simples compau más menos eros de trabajo. Sin embargo, nunca hubo una confirmación superíndice 3n oficial. Ambos se encargaron de mantener una actitud ambigua, dejando que la prensa y los fans hicieran el resto. Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque con el tiempo la relación superíndice 3n entre ellos pareció superíndice 3 enfriarse. De las sonrisas superíndice 3 cómplices y las miradas cargadas de significado, pasamos a un silencio sepulcral. Ya no se les veo a juntos, no se mencionaban en entrevistas y, lo que es peor, parecían evitarse a toda costa. Y aquí es donde entran las teorías. Las teorías. Algunas apuntan a que la presión superíndice 3n medio tica fue demasiado fuerte, que no pudieron lidiar con la constante atención superíndice 3n de los paparazzi y los fans. Otros sugieren que en realidad nunca hubo nada serio entre ellos, que todo fue una estrategia de marketing para impulsar la serie. Y por supuesto la teoría de que hubo una fuerte discusión superíndice 3n, una pelea que terminó superíndice 3 por romper la relación superíndice 3n, ya fuera amorosa o de amistad. Pero, ¿es la verdad? Pues bien, después copyright de analizar cientos de entrevistas, de leer todos los artículos de prensa, de rastrear cada uno de sus movimientos en redes sociales, hemos llegado a una conclusión superíndice 3n. Y es que probablemente la verdad sea una combinación superíndice 3n de todas estas teorías. Es muy probable que haya existido una atracción superíndice 3n real entre Kan y Demet, una química innegable que trascendió superíndice 3 la pantalla. Pero también copyright n es cierto que la presión superíndice 3n medio tica y la constante vigilancia de los fans debieron ser asfixiantes. Imaginen tener que vivir cada momento de su relación superíndice 3n bajo el escrutinio público, sin poder tener un respiro, sin poder ser ustedes mismos. Debe ser agotador. Además, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido intereses profesionales en juego. Ambos son figuras públicas con carreras importantes que mantener. Una relación superíndice 3n sentimental podría haber afectado sus proyectos individuales, ya sea para bien o para mal. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido una diferencia de opiniones, una discusión superíndice 3n que terminó superíndice 3 por romper la relación superíndice 3n. Al fin y al cabo son seres humanos con sus propias personalidades, sus propios deseos y sus propias ambiciones. Ahora bien, por copyright digo que Yaman explota. Pues bien, en los últimos meses hemos visto un Kanyaman mucho abierto, sincero, dispuesto a hablar de su vida personal. Ha concedido entrevistas en las que ha abordado el tema de Metuz Demir, aunque de forma muy cautelosa, pero lo ha hecho.
Y en esas declaraciones hemos percibido una cierta frustración superíndice 3n, un cierto resentimiento, incluso una cierta ira. No voy a decir que Can Yaman ha explotado en el sentido literal de la palabra, pero su creo que ha llegado a un punto en el que ya no puede seguir guardando silencio. Quiere aclarar las cosas, quiere contar su versión superíndice 3n de la historia, quiere poner fin a las especulaciones. ¿Y qué copyright hay de Demet? Pues bien, ella ha mantenido una actitud mucho más discreta, mucho más alejada de la polu copyright mica. No ha hecho declaraciones directas sobre el tema y ha preferido centrarse en sus proyectos profesionales. Algunos interpretan esto como una seu más menos al de madurez, de querer dejar el pasado atrás. Otros, en cambio, lo ven como una forma de evadir la responsabilidad, de no querer afrontar las consecuencias de sus actos. Pero ese ayu de las especulaciones y las interpretaciones, hay algo que es innegable: la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir ha marcado un antes y un después copyright en la historia de las telenovelas turcas. Su química en pantalla fue tan intensa, tan real, que conquistó superíndice 3 a millones de espectadores en todo el mundo. Y aunque su relación superíndice 3n personal no haya tenido el final feliz que muchos esperábamos, siempre quedará el recuerdo de esos momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci Quay. Y ahora, la pregunta del millu superíndice 3n, ¿volveremos a verlos juntos? Pues bien, la verdad es que es difícil saberlo. El tiempo dirá si son capaces de superar sus diferencias y de volver a trabajar juntos, ya sea en una serie, en una película o en cualquier otro proyecto. Lo que es seguro es que si eso ocurre, será un acontecimiento que revolucionará el mundo del espectrum culo. Asu que, mis queridos chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y, por copyright no decirlo, un poco salseante sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado las teorías, hemos analizado las declaraciones y hemos tratado de llegar a una conclusión superíndice 3n sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3. Para recapitular brevemente, la relación superíndice 3n entre Can y Demet fue intensa, llena de química, pero también copyright n marcada por la presión superíndice 3n medio utica y posiblemente por diferencias personales. Can Yaman parece estar muy dispuesto a hablar del tema, mientras que Demet ha preferido mantener un perfil bajo. Y aunque el futuro de su relación superíndice 3n es incierto, su legado en Erkenci Quay permanecerá para siempre. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hacia copyright dolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre la relación superíndice 3n entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que volveremos a verlos juntos? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares, y a que se suscriban a este canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí encontraru en lo mejor del chisme, el drama y las revelaciones explosivas. Asu que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y hasta la pro superíndice 3 Sima, mis queridos chismosos. Que tengan un día lleno de amor, paz y mucho salseo. Adiós superíndice 3S. Asterisco asterisco asterisco. Asterisco asterisco ampliando la noticia, profundizando en el laberinto de Can Yaman y Demet Özdemir asterisco asterisco. Pero esperen, que aún hay ese. No nos vamos a quedar aquí con este simple resumen. No sé más menos ores. Aquí en Nos gusta cavar hondo, escarbar hasta encontrar los huesitos más jugosos. Así que prepárense para un viaje aún más profundo en el drama de Can Yaman y Demet Özdemir. Primero vamos a hablar un poco más sobre ese Can Yaman explota. No se trata solo de una explosión emocional repentina. Es un proceso, una acumulación de frustraciones y silencios que finalmente encuentra una válvula de escape. Si bien es cierto que Can siempre ha sido un personaje con un aura de misterio y un cierto aire rebelde, en los últimos tiempos ha mostrado una faceta mucho más humana y vulnerable. ¿Qué ha dicho exactamente Can? Bueno, no ha soltado la bomba de forma directa, eso se lo dejamos a los programas de chismes más amarillistas. Pero sí ha dejado caer pistas, migas de pan para que los fans las sigamos.
En algunas entrevistas ha hablado de la dificultad de trabajar bajo tanta presión, de la invasión a su privacidad y de la falsedad que a veces rodea el mundo del espectáculo. Incluso ha llegado a mencionar que ciertas relaciones se vieron afectadas por factores externos, una frase que, entre líneas, muchos interpretamos como una clara referencia a Demet y al huracán mediático que los envolvió. Pero no nos equivoquemos, la explosión de Can no es una simple rabieta de estrella. Es una defensa, una necesidad de reivindicarse y de contar su verdad. Después de años de silencio y especulaciones, parece haber llegado a la conclusión de que prefiere arriesgarse a ser malinterpretado que seguir viviendo bajo el peso de los rumores. Es un acto de valentía, aunque algunos lo consideren imprudente. ¿Y Demet? ¿Dónde queda Demet en todo esto? Su silencio, como ya mencionamos, es ensordecedor. Mientras Can se abre, ella prefiere mantenerse al margen. Esto inevitablemente genera aún más preguntas. ¿Está protegiendo su imagen? ¿Está tratando de evitar un escándalo mayor? ¿O simplemente ha decidido que lo mejor es dejar el pasado atrás y seguir adelante con su vida? La verdad es que la actitud de Demet es un enigma. Algunos la defienden argumentando que tiene derecho a su privacidad y que no está obligada a dar explicaciones a nadie. Otros la critican, acusándola de cobardía y de falta de transparencia. En el mundo del chisme, como saben, no hay medias tintas. Pero más allá de las críticas y las defensas, es importante recordar que Demet también es una persona, con sus propios sentimientos y sus propias razones. Quizás el silencio sea su forma de lidiar con el pasado, su manera de protegerse de las heridas y los traumas. No podemos juzgarla sin conocer toda la historia. Ahora bien, vamos a darle una vuelta de tuerca a todo esto. ¿Es posible que la explosión de Can y el silencio de Demet sean parte de una estrategia de marketing? No se rían. En el mundo del espectáculo, todo es posible. No sería la primera vez que una pareja de famosos utiliza el drama y la controversia para generar interés y publicidad. Imaginen la situación: Can y Demet, después de años de silencio, deciden volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. El mundo entero estaría hablando de ellos. La expectación sería máxima, y la audiencia se multiplicaría por 10. Sería un golpe maestro, una jugada arriesgada pero potencialmente muy lucrativa. Claro, esta es solo una teoría, una de las muchas que circulan por Internet. Pero no podemos descartarla por completo. Al fin y al cabo, los famosos son expertos en mantenernos enganchados a sus vidas, y a veces lo hacen de formas muy ingeniosas. Y hablando de ingenio, ¿recuerdan todas las teorías conspirativas que surgieron durante la emisión de Erkencicus? Que si Can y Demet estaban realmente enamorados, pero sus representantes les prohibían hacerlo público. Que si tenían un contrato que les impedía hablar de su relación. Que si en realidad eran enemigos acérrimos, pero fingían llevarse bien por el bien de la serie. Madre mía, qué imaginación tiene la gente. Algunas de estas teorías eran tan descabelladas que resultaban divertidas. Pero también reflejan la intensidad con la que los fans se involucraron en la relación entre Can y Demet. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era irresistible. Verlos juntos en pantalla era como presenciar un torbellino de emociones. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo transmitía una conexión profunda y auténtica. Era fácil creer que lo que veíamos en la ficción era real. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja y confusa. La vida de los famosos es un laberinto de intereses, presiones y apariencias. Es difícil saber qué es verdad y qué es mentira, qué es real y qué es fingido. Por eso es importante tomar todas estas noticias con pinzas. No debemos creer todo lo que leemos o vemos en Internet. Debemos ser críticos y analíticos, y formar nuestras propias opiniones basándonos en la información disponible. Y sobre todo debemos recordar que Can Yaman y Demet Özdemir son seres humanos, con sus propias vidas y sus propios problemas. No tenemos derecho a juzgarlos ni a entrometernos en sus decisiones. Podemos admirarlos por su trabajo, pero debemos respetar su privacidad. Así que, mis queridos chismosos, después de este viaje aún más profundo en el drama de Can Yaman y Demet Özdemir, llegamos a la conclusión de que la verdad es esquiva, compleja y a menudo contradictoria. Quizás nunca sepamos qué ocurrió realmente entre ellos, pero eso no nos impide seguir especulando, teorizando y, por supuesto, disfrutando del salseo. Y ahora sí, me despido por hoy.
Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y, como siempre, un poco irreverente. Recuerden suscribirse a mi canal para no perderse ninguna de mis exclusivas, y déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes de todo este embrollo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis queridos chismosos. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar del chisme. Adiós.